podamos integrar si es que nos alejamos de nuestros partidos políticos. No se afecta tampoco el derecho al trabajo, porque cada uno de nosotros conserva el despacho, conserva la oportunidad de tener asesores, viene a laborar y percibe su remuneración igual que otros. Finalmente, señora presidenta, escuché hablar del voto preferencial. El voto preferencial es aquella opción por la cual un partido político nos asigna un número y los ciudadanos de a pie nos eligen. Como bien dijo mi colega Edwin Vergara, nos eligen por ser Úrsula Letona o por ser Edwin Vergara, miembros de la lista de Fuerza Popular, no por ser ciudadanos de a pie. Entonces hay que tener responsabilidad con lo que decimos. No se afectan derechos constitucionales, estos están intactos, los vamos a poder ejercer en forma igualitaria. Lo que se afecta son derechos funcionales propios que adquirimos al pertenecer a un partido político. No tengamos miedo, colegas, quien se quiere ir que se vaya. Las puertas siempre tienen que estar abiertas, porque es el único mecanismo para fortalecer un partido político. Muchas gracias. Gracias, congresista Letona. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, quiero, mediante esta intervención, plantear una cuestión previa conforme al artículo 60 del reglamento del Congreso de la República, que dice que las cuestiones previas se pueden solicitar para que regresen el tema a tratar a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. Y sostengo, señora presidenta, que es conveniente que vuelva a la Comisión de Constitución para que esta no que consulte al Tribunal Constitucional, sino que pueda estudiar más a profundidad el tema y pueda también, de ser el caso, recurrir a consultar a los miembros del equipo de constitucionalistas que tiene y que han sido aprobados por votación de dicha comisión. Señora presidenta, sostengo que el artículo 95 de la Constitución Política del Perú señala expresamente que las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de 120 días de legislatura. ¿Qué significa, señora presidenta, una sanción por la cual en el artículo 5º propuesto, en el artículo 2, inciso 5, dice: los congresistas no pueden constituir un nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro. Los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral porque fueron elegidos, salvo, etcétera, etcétera. Señora presidenta, si algún congresista incurre al inicio de las funciones del quinquenio de representación, va a sufrir una sanción que excede más del tiempo máximo permitido por la Constitución, es decir, 3 o 4 años. Y eso, señora presidenta, no solo viola con las responsabilidades que tiene, porque si nosotros nos remitimos al artículo 38, referente a los grupos parlamentarios, al artículo 37, perdón, en el párrafo final señala que cada grupo parlamentario elegirá a sus representantes, titulares y suplentes ante los órganos directivos que establezca el reglamento. Al no poder pertenecer a un grupo político parlamentario, se le está restringiendo sus funciones. Y el artículo 95 de la Constitución Política del Perú está señalando que las sanciones disciplinarias que impliquen suspensión de funciones, y aquí no está hablando el artículo 95 suspensión total de funciones ni tampoco parcial, se entiende que ambos casos son comprometidos, que están comprendidos en la protección. Un minuto adicional, congresista, para que termine su exposición. Gracias, señora presidenta. Decía de que las funciones
que están protegidas por el artículo 95 de la Constitución pueden ser totales o parciales. En este sentido, señora presidenta, yo considero que se estaría violando la Constitución en el artículo 95 y no sería buena imagen para este Congreso incurrir en una aprobación que viole la Constitución. Y finalmente me quiero referir brevemente a un argumento de los costos. La democracia cuesta, pero tiene que ver cuánto se invierte para que realmente sea fuerte y sólida y también esté basada en partidos sólidos. No es argumento, señora presidenta. Antes el Congreso de la República, cuando tenía 2 cámaras, por ejemplo, tenía 820 trabajadores con un total de 240 parlamentarios. Ahora tenemos 10 veces más de trabajadores por cada representante congresista. Y eso puede estar bien o mal, depende de la calidad del debate y la calidad de la ley que aprobemos. Gracias, congresista Quintanilla. Vamos a tener en cuenta su cuestión previa para el final del debate. Tiene uso de la palabra. Antes de dar el uso de la palabra, quería decirles de que ya estamos cerrando el rol de oradores. Tiene uso de la palabra el congresista Villanueva, César Villanueva, de Peruanos por el Cambio. Perdón, de Alianza para el Progreso. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción, congresista Rosas. Perdón, interrupción, congresista Rosas. Gracias, presidenta. Solo para hacer una precisión sin ningún tipo de alusión personal. Por ejemplo, cuando se votó en estas elecciones, no marcaron los ciudadanos solo el símbolo, marcaron el número de la congresista letona. Es decir, se marca por la persona, porque si fuera solo el partido, se marcaría el símbolo nada más. Dije, presidenta, sin ninguna alusión personal, solo para precisar. Y así por ella, por mí, por cada uno. Porque si fuera lista cerrada, se marca el símbolo nada más. Se marca por la persona el número que se nos asigna. En otro sentido, otra cosa, presidenta. El dictamen que estamos discutiendo es para fortalecer los partidos. No es para eso, es para fortalecer los grupos parlamentarios. Presidenta, los congresistas nos debemos constitucionalmente y somos congresistas de la nación. Por eso es importante que este tema se vea en la Ley General de Partidos Políticos, sí, pero no presentemos diciendo fortalecemos los partidos políticos cuando solo estamos viendo un tema de fortalecer los grupos parlamentarios, presidenta. Eso en vías de aclaración. Muchas gracias. Gracias, congresista. Sí, la señora letona por alusión. Presidenta, yo le pregunto por su intermedio, presidenta, al congresista Rosas, ¿quién le asigna el número? El número se le asigna el partido político. Y como dijo el colega Mulder, en el Congreso anterior, quien le dio la oportunidad al congresista Rosas de estar sentado aquí fue Fuerza Popular. Entonces, hablemos las cosas claras, no engañemos al país, presidenta. El país merece conocer la verdad. Quienes somos elegidos gracias a un partido político y hay que conservar la lealtad con el partido político. Gracias. Gracias, congresista letona. Continúa en el uso de la palabra congresista Villanueva. Congresista Villanueva, yo le rogaría que no vayamos al diálogo. No, es que no vamos a estar en respuestas. Congresista Villanueva, usted tiene el uso de la palabra, por favor. La segunda interrupción, presidenta, por favor. Segunda y última interrupción, congresista Rosas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Villanueva. Es importante mencionar, presidenta, que cuando yo hice mención, hice la salvedad, y hay que entender, sin ninguna alusión personal, solo para referir que el pueblo vota. Es cierto que el número nos da el partido, pero no se limita el pueblo solo a marcar el símbolo. Vota por el número que tiene que ver con la persona y no es una lista cerrada. En mi caso, por supuesto, fui un invitado, nunca un militante. Precisamente porque el voto es a la persona y no al partido, ese caso debe quedar claro, presidenta, porque yo renuncié en convicción de mis principios. No hay ningún problema. Cuando uno sale una renuncia,
lo hace en convicción a sus principios, Presidenta. Yo creo que debemos entender que los congresistas que estamos acá nos debemos al voto directo del pueblo, quien depositó nuestra confianza, y no podemos abdicar ni renunciar a la representación de ese último ciudadano que, sabiendo leer o no leer, caminando a pie, confió en nosotros para hacer... Congresista Villanueva, puede concluir su intervención o iniciar su intervención. Gracias, Presidenta. Presidenta, hasta ahora, más allá de las diferencias políticas que tenemos en este Congreso, hemos logrado consenso en temas importantes. Y este tema lo es. Y por lo tanto, como decía Napoleón, si es un tema importante, si tiene que ver un tema que trate de avanzar para superar una crisis política innegable y que afecta a todos los partidos, lo correcto es que hagamos las cosas con la serenidad que corresponde. Y aquí se han argumentado por los colegas congresistas un conjunto de conceptos que son absolutamente válidos, que tiene que ver con la crisis. Como el congresista Mulder señala, el tema de los partidos, el tema del voto preferencial, que siempre es perverso, y hay que reconocerlo así. De tal manera de que no podemos seguir haciendo propuestas que solamente sean parches para un problema central. Lo mismo se nos viene prontamente una propuesta para la reelección de los gobiernos locales. Pero si no discutimos una reforma integral, todos estos elementos no van a resolver nuestra crisis. Por lo tanto, sin duda cada uno de nosotros defiende su propuesta con la pasión que corresponde, eso es bueno, pero también hay que tomarlo con la serenidad que corresponde. Y hoy día este Congreso tiene una aceptación importante, como lo ha señalado uno de los congresistas, justamente por su capacidad de ponerse de acuerdo en los temas centrales. Y este es un tema central que merece una discusión mayor, merece, no es, como dice, vamos a seguir discutiendo años tras años, no. Vamos a ver los temas que están como vacíos, contradictorios, vamos a cotejar con el tema constitucional y ponernos de acuerdo. Por lo tanto, lo recomendable es, Presidenta, que regresemos a la Comisión para establecer una mayor valoración de esta importante propuesta que hoy día nosotros, como bancada, como ha escuchado a cada uno de nuestros miembros, rechazamos profundamente todo el transfugismo, pero necesitamos respuestas más serenas y respuestas integrales. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Queda entendido que también entonces tiene una cuestión previa de la misma forma que el congresista Quintanilla. Esas se votarán al final del debate. Por cierto, les comunico que ya cerré el rol de oradores, porque les dimos el plazo para que se... No, tengo ya la lista de apuntados, señor Jerez, sino que ya cerramos el rol de oradores. Tiene el uso de la palabra el congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio. Muchas gracias, señora congresista. Yo la verdad estoy asombrado. En primer lugar, porque nosotros, más allá de representar a un partido, representamos a la nación y no tenemos mandato imperativo. En todo caso, si representamos a un partido, sobre todo lo que representamos es a un programa y a una convicción. Es por esto que nos ha elegido el pueblo. Nos ha elegido detrás de una serie de propuestas, de promesas y de un programa que hemos defendido y hemos levantado. Acá no se trata de defender lealtades ciegas, señora presidenta. No se trata de que nosotros construyamos un cerco para evitar que los congresistas tengan valor de conciencia. Si queremos construir democracia, si queremos fortalecer la labor parlamentaria, necesitamos trabajar sobre las bases que construyen esta labor parlamentaria. Necesitamos terminar en el país
una elección que se ha convertido en un negocio. Necesitamos transformar a los partidos políticos. Acá se decía, lo primero son los partidos políticos, pero ¿qué partidos políticos tenemos en el país? ¿Realmente tenemos partidos políticos sólidos, democráticos? ¿Tenemos un proceso de elección de candidaturas que aseguran la idoneidad de todos los candidatos? No es casual que hay una enorme cantidad de candidatos que no vienen de los partidos políticos, sino vienen de canteras independientes, y vienen porque hay una debilidad clara en los partidos políticos. Entonces, señora presidenta, acá hay un elemento de fondo, que es que si necesitamos fortalecer realmente las bancadas, necesitamos fortalecer la labor parlamentaria, necesitamos diseñar un conjunto de medidas que tienen que ver con una reforma electoral que garantice la idoneidad en el trabajo parlamentario. Pero acá no se puede permitir que los congresistas no puedan desarrollar su labor de representación parlamentaria con calidad, impidiéndoles que participen en comisiones, impidiéndoles que participen en juntas directivas, impidiéndolas que puedan reagruparse en función de una lealtad que no tiene nada que ver con la importancia de sostener el programa con el cual fueron elegidos. Yo quiero señalar, señora congresista, que es necesario alentar el fortalecimiento de los bloques parlamentarios sobre la base de las convicciones políticas y programáticas, no sobre la base de medidas coercitivas que impiden a los parlamentarios ser leales con sus convicciones, con sus ideales y con el programa para el cual fueron elegidos. Sí, por favor, sí. Congresista Gilbert Violeta. Interrupción. Gracias, presidenta, y al congresista Ceballos. Solo una precisión, presidenta. Se ha hecho alusión en varios momentos a que efectivamente todos los congresistas finalmente salimos elegidos a través de los partidos políticos y en esencia nos debemos a los partidos políticos, más allá de cómo es el mecanismo de representación. El tema es que la manera como está redactado este texto excluye a las personas que, perteneciendo a una alianza electoral, no se deben al partido político. En consecuencia, y como lo mencionó también el congresista Mulder, esta norma alcanzaría solo al 29% de los parlamentarios que están partidarizados. El 71% de los miembros de este pleno no pertenecen a un partido político de manera de adhesión. En consecuencia, no les alcanzaría la norma tal como está redactada. Por eso es importante el cuarto intermedio para trabajar una nueva redacción. Gracias. Gracias, congresista Gilbert Violeta. Para que pueda terminar, congresista Ceballos. Sí. Acá no se trata, señora presidenta, con este proyecto legislativo de controlar el transfugismo, con el cual estamos todos en contra. Controlar el transfugismo sería, ¿no?, sancionar a los congresistas que están, por ejemplo, coludidos con grupos de poder, con intereses personales, ¿no?, que no tienen una conducta ética. Entonces sí, que se los sancione, se los separe de la bancada. Pero esto no tiene nada que ver con esto. Esto es decir, yo puedo sancionar y separar a quien quiera, y esa persona y ese congresista no tiene derecho a participar en las comisiones, a juntas directivas, a construir bloques nuevos. Así no se combate el transfugismo, así se impone el autoritarismo. Y eso no es borrar el pasado, señora presidenta. Eso es recordarnos, ¿no?, recordarnos viejas épocas donde se imponía y donde se pretendía amordazar la labor congresal. Con eso, señora presidenta, no coincidimos, consideramos que eso no ayuda a construir democracia ni a fortalecer... Un minuto. Congresista, para que termine, porque sí, ya le hemos dado el minuto adicional. No construir partidos políticos serios, fuertes, representativos. Los congresistas tenemos que ser leales al programa para el cual fuimos elegidos y tenemos que ser leales a nuestras convicciones y a nuestros ideales, señora congresista, no al mandato imperativo, porque eso no está en la Constitución. Nosotros, señora congresista, nos debemos a la nación, nos debemos a nuestro pueblo y no a los vaivenes políticos de un partido que anuncia un programa y termina gobernando con otro perfil, violentando sus propias promesas. Los congresistas no tenemos por qué sujetarnos, ¿no?, a programas
y a imposiciones que no tienen que ver con nuestras convicciones y con el programa para el cual finalmente fuimos elegidos. Muchas gracias. Gracias. La mesa directiva saluda a la representación de los alumnos del Centro Educativo Ricardo Palma del Callao por haber ganado el primer premio en la Feria Internacional de Ciencias Yo Amo las Ciencias en Colombia, acompañados de la congresista Yanet Sánchez Salva. Yanet Sánchez Salva. Gracias. Continuamos con el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Geresi de Peruanos por el Cambio. Muchas gracias, presidenta. Señores miembros de la representación nacional, estamos en el debate de un tema que resulta trascendental para el país y para el ejercicio político dentro de los márgenes de lo que significa la ética y principios morales que deben orientar las conductas de los políticos y más aún de quienes participan en el Parlamento Nacional. Señora presidenta, a través suyo quisiera pedirle a los señores de la representación que bajen el volumen de sus intervenciones, que no permiten. Por favor, tuvieran la amabilidad para que pueda terminar de hacer uso de la palabra congresista. Muchas gracias, presidenta. Todas las intervenciones de los congresistas son importantes y las escuchamos con atención. Quería decir que el día de hoy estamos debatiendo un tema que es de vital importancia para el ejercicio de nuestra democracia. Yo saludo el esfuerzo que se viene realizando para castigar una práctica perversa que es la del transfugismo. Y he visto con mucha atención en la exposición que ha hecho el congresista Miki Torres, señora presidenta, toda la estadística de lo que ha significado a lo largo de los años los congresistas que han dejado una bancada para después formar otra bancada o pertenecer a otra bancada. Pero creo que la norma que nosotros el día de hoy estamos proponiéndole al Congreso es una norma que ataca a un efecto y más no la causa, y que nos obliga a reflexionar, más allá de los aportes que han planteado los colegas de mi bancada, Alberto de Belaunde y Gilbert Violeta, en cuanto a la redacción de la propuesta, es de que el problema de fondo y el problema que debemos atacar es el de la reforma política en nuestro país y particularmente la reforma de los partidos políticos. Partidos políticos que se convierten en cúpulas de 4 o 5 personas que en nombre de una supuesta democracia definen las conformaciones de lista, la participación política de quienes integran los partidos políticos y que finalmente no son en modo alguno la expresión democrática de la participación ciudadana ni organizaciones abiertas a la participación de nuevos ciudadanos y a la necesaria renovación política que el país reclama de los cuadros políticos que participan en un partido político. De manera tal, señora presidenta, creo que la aprobación de la norma el día de hoy debe ir profundamente vinculada a un compromiso de una reforma real en cada uno de los partidos políticos de nuestro país. Y debo decirlo desde el punto de vista de quien es secretario general de Peruanos por el Cambio, asumiendo desde nuestro partido una visión autocrítica de nuestra propia organización política. Un minuto para que pueda terminar, congresista Geresi. Y que hace necesario, señora presidenta, revisar los estatutos de todos los partidos políticos para romper con las cúpulas que no son democráticas, para realmente plantear en los partidos democracia interna, para que en los partidos políticos se formen cuadros en torno a visiones de mundo, en torno a programas. Porque solamente esta formación política de cuadros al interior del partido y respetar la meritocracia de quienes militan en los partidos son los que cohesionarán a futuro las nuevas bancadas que se forman en el Congreso. La debilidad de las bancadas, señora presidenta, es la debilidad de la institucionalidad de los partidos políticos y creo que el día de hoy damos un paso muy importante al debatir este tema, pero tenemos que seguir con otros pasos importantes como es la reforma política y particularmente la reforma democrática de los partidos políticos. Gracias, congresista Geresi. Tiene uso de la palabra el congresista Marco Arana.
Gracias, señora presidenta. Me parece que hay un elemento de consenso y es siempre importante recordar que cuando tenemos opiniones diferentes, rescatemos los temas en los que estamos de acuerdo. Y es el tema de que efectivamente en una reforma integral de partidos políticos se tipifique, se califique bien cuáles son las conductas que corresponden a transfugismo, ¿no? Y evidentemente creo que eso será un motivo de debate mayor en el tema de la reforma del sistema político. Acá se ha mencionado que el transfugismo es una manera no solo de debilitar la democracia y los partidos políticos, sino además es la consumación, en realidad, de una conducta no solo antiética, sino que además eventualmente podría ser calificada como una conducta delictiva, cuando de por medio lo que ha existido es corrupción, es dádivas, ¿no? Y en ese sentido esperamos siempre que la Comisión de Fiscalización tenga el criterio, tenga la transparencia, la fortaleza, para que cuando esos casos acreditados de compra o corrupción existan, puedan ser severamente sancionados, ¿no? Y en eso, sin duda, creo que puede haber un acuerdo y un consenso mayoritario. Es más complicado cuando se comienza a hablar de negociaciones oscuras al margen de su propio partido, de congresistas que eventualmente por fines o intereses personales subalternos, que incluso sean contrarios a su partido, puedan establecer un conjunto de conductas que lleven a debilitar los grupos parlamentarios. Evidentemente una calificación de esa figura es mucho más compleja, porque puede ciertamente encubrirse como forma de disidencia, ¿no? Sin embargo, son temas que conviene y que serían importantes también debatir en el tema de la reforma integral del sistema político. De otro lado, a mí sí me llama la atención que se ha esgrimido como argumento de que en el gobierno anterior, si se hubiera aprobado una ley de esta naturaleza, se habría mantenido al gobierno y a su bancada sostenido en una camisa de fuerza o una suerte de cárcel, ¿no? Porque en realidad recuerdo que muchos de los colegas que han hecho ese tipo de intervenciones ahora estaban felices, trabajaron para que Ollantumala traicionara su programa electoral, lo aplaudieron, ¿no? Y ese es un tema que, por el contrario, cuando uno desde fuera del Congreso mira. Sí, congresista, un minuto para que pueda terminar, por favor. Gracias, presidenta. En realidad daba hasta cierta indignación y rabia ver cómo era aplaudida una conducta que traicionaba sus propias promesas electorales. Así que a mí me parece que por consecuencia, y ese es el sentido de la bancada del Frente Amplio cuando ha presentado un dictamen en minoría, que lo propio sería ir hacia el tema de una reforma integral del sistema político, ¿no? Y que allí encontremos el compromiso de todas las fuerzas políticas para una reforma integral. Será, sin embargo, responsabilidad de quienes hoy decidan, incluso modificando en el sentido de lo que las intervenciones anteriores, que este proyecto de ley, si se aprueba, ¿no?, que al parecer hay una voluntad para aprobarla, no se convierta en una herramienta que efectivamente sea una amenaza para el voto de los electores, ni tampoco para la libertad y la conciencia de los congresistas. En ese sentido, sería importante que a nivel de Junta de Portavoces. Gracias, congresista. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra congresista Glavi. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que el día de hoy varios aquí estamos diciendo algo en lo que podríamos coincidir, señora presidenta, y es que necesitamos partidos políticos que sean sólidos, partidos políticos que sean democráticos, señora presidenta. Porque acá, por ejemplo, algunos han dicho, ¿quién les asigna el número? Te lo asigna el partido. Nosotros hemos visto, señora presidenta,
que en este país se acostumbra a veces a que a dedo una cúpula o unos dirigentes caudillos son quienes dan a dedo un número, señora presidenta. En algunos casos hemos escuchado denuncias de que se han comprado números, señora presidenta. Y entonces tenemos partidos que en el fondo lo que terminan siendo son empresas y son en algunos casos feudos, señora presidenta, de quienes detentan el poder. Y muchas veces sin democracia interna. Porque a mí me contarán cuántos partidos son fiscalizados por el Jurado Nacional de Elecciones para saber si eligen democráticamente a sus direcciones. ¿Cuántos cumplen las normas mínimas de procedimiento interno, señora presidenta? Probablemente muy pocos, tal vez ninguno. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no existen poderes dentro de nuestras organizaciones que a veces se imponen por encima de la democracia interna, señora presidenta? Y entonces la realidad es que no estamos haciendo algo para fortalecer los partidos políticos, señora presidenta. Nadie aquí está realmente discutiendo lo que debiera ser, como ha planteado el congresista Quintanilla, una reforma de fondo y que debiera volver esto a la Comisión de Constitución, discutir los temas de fondo para prevenir que nunca más, por ejemplo, un congresista sea pagado para no venir al Pleno. O en aquellas épocas, a finales de los 90, señora presidenta, cuando nos enterábamos que congresistas democráticos de pronto desaparecían y no venían a votar, porque resulta que en la sala del CIN les estaban pagando, señora presidenta. Ese transfugismo debe ser penado y debe ser sancionado. Pero lo que se está proponiendo hoy, señora presidenta, cuando ninguna de las bancadas tiene reglamentos que expresen claramente procedimientos de sanción, lo que se está aprobando, señora presidenta, es una ley de mordaza. Lo que se está tratando de hacer es eliminar la posibilidad de la disidencia. Los organismos a los que se ha citado, ninguno, señora presidenta, contempla la figura de expulsión. La figura de expulsión la ha colocado el presidente de la comisión, quien hizo la iniciativa legislativa. En ningún lado figura que cuando una bancada o un grupo parlamentario expulsa a una persona, esta persona de pronto tiene que quedar como un paria en el Congreso, señora presidenta. Menos cuando ni siquiera tenemos reglamentos que expliciten cuáles son los derechos y los procedimientos adecuados. Cuando no tenemos mecanismos de defensa. Cuando no estamos garantizando que cualquier persona... Un minuto para que pueda terminar, congresista Clave. Estamos permitiendo, señora presidenta, que las personas tengan derecho al ejercicio a la defensa. Y yo le llamo a todos los colegas de todas las bancadas que reflexionemos, porque necesitamos en este tipo de casos, señora presidenta, cuando se pretende aplicar sanciones, tener la certeza de que las minorías tienen derecho a defenderse. Porque lo que ocurre, señora presidenta, es que las mayorías después pueden imponerse y sancionar arbitrariamente y amordazar a quienes con el ejercicio de su conciencia pueden expresar una voz disidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. Estamos el día de hoy discutiendo un tema tan importante para nuestro país y especialmente para los grupos políticos. Pareciera que estamos discutiendo solamente el interés de un partido político. Estimados colegas, ¿cuándo vamos a fortalecer a todos los partidos políticos si nosotros no consensuamos? Hay que hacer nuestro reconocimiento a muchos líderes que han mantenido su ideología política. Hoy con orgullo puedo ver a los que siempre han mantenido su liderazgo y su ideología política. Pero si no fortalecemos, si no compartimos, si no acompañamos, si no apoyamos, prácticamente esta iniciativa, este sacrificio de trabajo que han tenido los partidos y también los líderes, queda en saco roto. Tantos grupos políticos hemos tenido en estas últimas elecciones. Aparecen de un día para otro y desaparecen de un día para otro. Hoy es el momento, estimados colegas congresistas, que empezamos a fortalecer a nuestros grupos políticos, más que los temas, intereses o personales que cada uno de nosotros estamos mostrando. Yo creo que nos hemos hecho tanto daño y muchos de nosotros hoy en día todavía tenemos la conchudez de repente estar levantando la bandera cuando ayer estábamos de otro color. En tal sentido,
Estimada Presidenta, estimados colegas, hoy es el momento de consensuar y también de poder fortalecer al grupo a quien pertenecemos, al grupo a quien nos identificamos, al grupo a quien defendemos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Wilca, de Frente Amplio. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señora presidenta, yo quiero coincidir con que es positivo que en este Congreso no solamente legislemos y debatamos sobre lo que ocurre allá afuera, sino que también nos permitamos hacer un examen de cómo es nuestra actividad congresal, cuáles son los problemas que tenemos en el marco del funcionamiento de esta institución. Y me parece positivo que haya la vocación de querer plantear un tema como este, un tema que efectivamente ha sido uno de los que la ciudadanía ha percibido como más preocupantes en la historia de este Parlamento. Y yo quiero referirme en ese sentido a cuáles han sido justamente esos mensajes que la ciudadanía nos ha cuestionado. ¿Qué tipo de situaciones han configurado efectivamente ese problema al que llamamos transfugismo? Hemos visto en este Congreso, y lo vimos además, cómo se fue develando a finales de los años 90, en los años 2000, cómo parlamentarios eran comprados en la salita del servicio de inteligencia. Eso era transfugismo. Eso no está penado actualmente. Y este proyecto, a pesar de que seguramente hay buenas intenciones detrás, no ataca el problema de fondo. Hemos visto también en la actuación de diversos parlamentarios y en justamente esa dinámica de cambio de los grupos parlamentarios, congresistas que han renunciado a sus grupos, no porque hayan sido comprados, no porque hayan traicionado sus compromisos políticos, sino todo lo contrario. Aquí en este Congreso también hubieron parlamentarios y parlamentarias que se retiraron de sus grupos políticos porque justamente fueron los grupos políticos los que traicionaron sus promesas de campaña, los que traicionaron sus propuestas programáticas. ¿Qué va a ocurrir con ellos en el marco de este proyecto de ley? ¿Qué va a ocurrir? Sencillamente se abre la posibilidad de una sanción arbitraria. Yo creo, estimados colegas, a través de su intermedio, señora presidenta, que tenemos que debatir mucho más. Y mucho, además, en relación a qué cosa y en el marco de qué se inserta una propuesta como esta. Estamos viendo, lastimosamente, parcialidades, y las parcialidades no ayudan a corregir problemas de fondo, estructurales. Acá bien se ha dicho que hay un problema político real de debilitamiento de los partidos en el país. Esta propuesta, lastimosamente, no va a ayudar a corregir eso. Es más, aquí los argumentos que se han soltado en muchos casos apelan a elementos administrativos, que si se aumenta los grupos parlamentarios se incrementará el costo, que si se aumenta, en fin, la fragmentación hará que tengamos una dinámica de funcionamiento más compleja o no en el Congreso. Ese no es el tema de fondo, y seamos sinceros. Si queremos darle un mensaje claro a la ciudadanía que nuestra preocupación es que no se traicione la voluntad popular con la cual nosotros fuimos elegidos, entonces hagamos una propuesta que esté a esa altura. Aboquémonos a una reforma político-electoral que lo que haga es que se sancione justamente a aquellos que traicionan la voluntad popular. Estas propuestas que nos han alcanzado hoy día, señora presidenta, de cuáles eran los proyectos. Un minuto para que pueda terminar. Estos años efectivamente se han presentado muchos proyectos de ley que aludían al problema del transfugismo. ¿Y saben cuáles eran las principales propuestas para atacar el problema? La sanción penal, la vacancia de aquellos que traicionaban justamente el mandato con el que fueron elegidos. Esas eran las propuestas que pudieron lograr algún tipo de consenso. Hoy esas propuestas no están recogidas en este proyecto de ley. Hoy este proyecto de ley lastimosamente se queda en lo superficial, se queda únicamente en la sanción sin ningún tipo de procedimiento claro, sin ningún tipo de causal clara. Eso hay que decirlo con toda claridad, no va a ayudar a combatir el problema, señora presidenta. Nosotros estamos porque este proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, que vuelva a debatirse serena y claramente, y que permitamos realmente que en nuestro Congreso nunca más haya un congresista tránsfuga, que sea sancionado con toda severidad y que sobre todo así se respete el mandato con el que fue elegido un congresista de este Parlamento. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra congresista Dagmer. Señora Presidenta, señores congresistas, el debate permite hasta la hora apreciar que hay dos temas distintos que se están tratando de manera parcial y posiblemente sin ir al fondo del asunto. Un tema es el tema del transfugismo, y yo saludo las palabras
del presidente de la Comisión que dice que se quiere recuperar, salvar un hecho histórico, porque el transfugismo en el Perú tiene larga data, pero tuvo un momento clave cuando fueron comprados parlamentarios para que cambien su voto. O sea, una acción tipificada claramente como un delito penal. Y por eso es que el tema del transfugismo está vinculado a lo que se ha planteado en muchas propuestas, la muerte civil para todo aquel corrupto que esté en la administración pública, y en el caso del Congreso con mayor razón. Pero eso se ha esfumado. Ese tema ha salido de la discusión. Salió la palabra y salió la sanción, y salió también el tema. Y se ha cambiado por otro tema que tiene que ver con la crisis del sistema de partidos. Y se concreta exclusivamente en los grupos parlamentarios. Entonces estamos discutiendo sobre los grupos parlamentarios y no sobre el sistema de partidos políticos, que son la expresión de la voluntad popular en el sistema democrático y que se expresa en el Congreso. Entonces se está discutiendo un poco abstractamente y equivocadamente el asunto, porque ahí es indudable que tiene que haber normas claras para que los partidos políticos tengan adecuada representación y su representación funcione, y no poner normas que son exclusivamente cortapisas para que no se hable o se hable a medias o se controle y al final lo que va a ocasionar es una acción inconstitucional, porque el parlamentario elegido representa al pueblo. Ahora, hay un problema en el país, hay un problema. ¿Cuál es? El sistema adoptado en la Constitución incluye el voto preferencial, que es una mezcla entre la voluntad del partido y la voluntad del ciudadano que vota por el candidato. Eso ha generado problemas efectivos. Hay que modificar, hay que ir a una modificación del sistema político. ¿Cómo? Fortaleciendo los partidos. Y para fortalecer los partidos tiene que haber elecciones internas para que elijan sus candidatos con respaldo de la ciudadanía. Y sobre esa base tiene que haber mecanismos de funcionamiento partidario que garanticen que esos elegidos para el Congreso cumplan sus actividades. Si hay diferencias con el partido, habrá diferencias políticas. Se modificarán esos partidos, se reordenarán esos partidos por diferencias políticas, no por compra de votos, no por sanciones penales o dinerarias. Es por esa razón que, por ejemplo, para elegir los candidatos debería ser, en una reforma política de fondo, debería haber una elección simultánea entre todos los que toda la ciudadanía vote por cada uno de los partidos que escoja, pero en un solo día se escojan los candidatos para el Congreso. Y cada uno va a votar por el partido o en la lista del partido que está de acuerdo. Y ahí se define quiénes van al Congreso. Y eso compone el Congreso de manera estable y permanente en el periodo que ha sido elegido. Esos sistemas existen en muchas partes del mundo. En el Perú debería existir y nos permitirían evitar esa situación tan ambigua del voto preferencial, que no se sabe si es que el ciudadano... Un minuto para que pueda terminar, congresista Dagmer. Que el ciudadano elegido tiene mayor predominancia sobre el partido y el partido cómo controla al ciudadano elegido. La mejor manera es hacer listas abiertas con participación de la ciudadanía en forma simultánea y con actitud abierta y clara. Por eso está claro que este debate, tal como está conducido, ni siquiera va a poder completar una norma como la que inicialmente ofreció el presidente de la Comisión. Termina siendo lo contrario. Lo mejor, y concuerdo con lo que han señalado en la cuestión previa al congresista Quintanilla y que plantea la bancada del Frente Amplio, es la cuestión previa para que esto se discuta junto con el sistema de partidos políticos, junto con la reforma del sistema de partidos políticos. Esta discusión aislada no va a solucionar nada, va a enredar más los problemas, porque si no, cuando haya un intento de aplicar una sanción, eso va a ir al Tribunal Constitucional, por ser inconstitucional la forma como se está planteando. De ahí que insisto en que la cuestión previa sea aceptada y que los avances que se han hecho sean llevados todos a que se discuta de manera adecuada para que se reforme el sistema de partidos políticos, incluyendo estas exigencias para... Gracias, congresista Dagmer. Han hablado todos los congresistas. Por último, congresista Luis Galarreta por Fuerza Popular, y allí cerramos el rol que se ha consensuado para oradores. Congresista Galarreta. Presidenta, me pide una primera intervención el congresista de Belaúnde, si usted lo permite. Congresista de Belaúnde. Muchas gracias, Presidenta. Sé que se está trabajando un texto que recoge algunas de las inquietudes presentadas, por lo que yo solicitaría a la Comisión que pueda acumularse mi proyecto de ley en el dictamen que se está preparando. Gracias. Continúe, congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Me imagino que el presidente de la Comisión de Constitución hará lo propio con el proyecto del congresista de Belaúnde. Presidenta, el debate empezó primero con una obsesión con nuestro partido, de quien a veces no tiene argumentos y le gusta pues tratar de
arrimarse a elementos de publicidad o buscando medios. El debate continuó ya de manera más educada y como corresponde un debate político, pero sin embargo, Presidenta, que hay temas que me sorprenden, porque yo no me imagino este debate viendo, evaluando, pensando a futuro, no sé qué experiencia política tendrán cada miembro que ha hecho uso de la palabra, pero ¿qué pasa si mi partido se vuelve corrupto? Dicen algunos. ¡A su madre! ¿Qué pasa si en mi partido no hay democracia? Dicen otros. Yo, la verdad, no me imagino al PP debatiendo qué pasa si uno del PP se pasa al PSOE, eso no existe, o de los republicanos a los demócratas. Ese es un debate que en un parlamento de un país desarrollado realmente estamos años atrás. Es decir, la posibilidad de que un parlamentario se salga de una bancada, dicen algunos porque su partido no hay democracia, ojo electores, fíjense bien quiénes dicen eso, no sé en qué partido están, o porque su partido en el futuro se van a volver corruptos, tampoco no sé en qué partido están. El hecho concreto, Presidenta, es que después de 10 años, o casi 11 años de debate sobre una ley de fortalecimiento de bancadas, los que tienen experiencia, a pesar de los demagogos, pero los que tienen experiencia real y son conscientes, tratan, Presidenta, de que estos temas se vean en el primer momento de la legislatura inicial. Es verdad, como lo ha dicho el congresista Mulder, esto no va a ser posible si no se hacen las reformas políticas, que son mirando a la ley de partidos políticos, mirando el tema de las elecciones internas. Me parece excelente que nadie pueda postular si no tiene un mínimo de antigüedad en un partido, no al final. Me parece perfecto que un partido no pueda presentarse si es que junta la firma justo el día de cierre de las inscripciones, ¿no? Ya vimos el caso de una persona que tuvo que ser excluida del proceso porque la verdad no tenía ni siquiera un acta constituida. Pero eso es parte de un debate mayor al cual Fuerza Popular, Presidenta, está comprometido a apoyar y también a ingresar a ese debate que se está manejando en la Comisión de Constitución. Hay dos grupos que están encargados del tema, tanto la congresista Donaire como el congresista Castro. Pero este debate, Presidenta, más allá de los que están asustados con su partido porque no son demócratas o porque se van a volver corruptos, para los que venimos de un partido, por ejemplo, Presidenta, que ha estado en un proceso electoral y que venimos trabajando en este Parlamento, dándole una imagen distinta, Presidenta, sabemos cómo ha funcionado últimamente las bancadas. Decir que el parlamentario va a tener como sanción es una visión equivocada, porque acá no hay sanción. Esto es una consecuencia lógica de la elección. Una elección que no nace solamente el día de las elecciones generales donde va el ciudadano a votar, sino que nace desde anteriormente con el partido político y quienes sean invitados o quienes sean miembros del partido político. Pensar que el tema nace con la elección y el voto preferencial es un error de partida. Esto nace hasta de las canteras. Tiempo adicional. Le recordaba a un periodista, Presidente, que nosotros en Fuerza Popular, yo tengo un encargo, por ejemplo, con jóvenes que se están formando y que hay todo un curso de capacitación. Nace pues de los que quieren hacer política y partidos que trasciendan. Yo recuerdo una experiencia personal, Presidenta, con el caso de Fuerza Popular, hasta el último día, por decisión además del partido Fuerza Popular y por mí, mi propia decisión, me quedé en la bancada de Acción Popular de APP-PPC. Y quedamos que nos inscribíamos en el siguiente proceso electoral, que es este, por tratar de justamente de cuidar. Hay otros que con injusta razón también fueron sacados de sus bancadas. Y esos temas, Presidenta, el presidente de la Comisión de Constitución va a recoger, me imagino, lo relacionado a los debidos procesos. El artículo 48, Presidenta, de la Constitución, o 45, la vista me falla, establece claramente que el mandato no es un mandato absoluto, hay limitaciones con la ley y el reglamento es una ley. Y entonces esto no es una sanción, es un proceso natural de una persona que en algún momento, Presidenta, por X razones, sale de un partido político o de una bancada propiamente dicho. Y acá, Presidente, hay que dejar claro también algo, porque en la mañana escuché como si este Parlamento alguien hubiera expulsado a alguien. Acá ya hay mucho melodrama, hay mucha novela, acá nadie se ha expulsado a nadie, no hay ningún expulsado hasta el día de hoy que yo sepa en ninguna bancada. Y los proyectos están basados a futuro, a fortalecer bancadas y no en experiencias particulares, como también bien lo han señalado. Por lo tanto, Presidenta, dejando claro que el tema es constitucional, porque la Constitución establece, el artículo 45, que nosotros nos autorregulamos. Dejando constancia que las bancadas incluso son asociaciones civiles, Presidenta, establecidas así por sentencia constitucional. Creo que sí es importante que nosotros en este primer dictamen, después vayamos a la reforma mayor, a la ley de partidos políticos, en este primer dictamen se establezca los mínimos de procedimiento, como algunos de nuestra propia bancada hemos estado conversando en el intermedio, de un debido proceso, de las instancias, que queda dentro de los partidos.
porque tampoco, Presidenta, hoy día he escuchado, además me ha sorprendido, algunos están más... Tiempo adicional. Algunos, Presidenta, parecieran estar más preocupados por miembros de otros partidos. Me parece graciosísimo, ¿no? Algunos hablan como si estuviesen preocupados por otros congresistas de otros partidos. Yo creo que tienen que mirarse y ver realmente qué es lo que pasa en sus bancadas y en sus partidos. Si tienen temor de algún tema, si alguno piensa en irse, si alguno piensa romper su bancada para sacar 3, 4 grupos, bueno, pues nosotros la norma no se hacen pensando en las debilidades de los grupos políticos, sino en lo que se requiere para el Parlamento. Por eso, Presidenta, y termino, nosotros como Fuerza Popular estamos impulsando este tema porque sabemos que otras veces se han movido rápidamente para desanimar y que esta norma importante no se apruebe. Y aquí vamos a ver quienes realmente creen en sus partidos políticos. Hay que dejarse hipocresías. Quienes realmente quieren enfrentar un claro problema de organizaciones políticas cuando esta norma se apruebe. Porque si esta norma no se aprueba, saben que empieza de nuevo la pesca, ¿no es cierto? A tirar las redes, a ir a la antipolítica, a ir a la antítesis de lo que tiene que ser una bancada y lo que tiene que ser fortalecer los partidos políticos, Presidenta. Por eso nosotros vamos a apoyar el dictamen. Obviamente vamos... Para que termine, un minuto adicional. Culmino, Presidenta. Vamos a esperar el texto final que nos dará a conocer el presidente de la Comisión de Constitución, pero que recogerá algunas inquietudes. Pero ya el punto de partida, Presidenta, es lo que corresponde, es fortalecer las bancadas. Aquí no ha habido ningún expulsado, repito, Presidenta, quienes decidan, incluso quienes se equivoquen, porque ya veo que varios están asustados con sus partidos, tienen miedo de lo que pase en el futuro con sus partidos. Si se equivocan también asumirán ese costo político, Presidente, y la próxima escogerán mejor. Pero no se trata solamente de 5 años del Parlamento. Los que estamos en una bancada es porque hay una visión de mediano y largo plazo, Presidenta, y esa es la visión de Fuerza Popular. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Galarreta. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Muchas gracias, Presidenta. Hemos escuchado atentamente cada una de las intervenciones de los señores congresistas expuestas el día de hoy en el Pleno. Debo señalar que, como consecuencia de esta vocación de consenso, estamos de acuerdo a lo solicitado por el autor, el congresista Alberto de Belaunde, de acumular el proyecto de ley 351 y por lo tanto recoger justamente aportes relacionados con la natural preocupación sobre las garantías al debido procedimiento en caso de medidas disciplinarias, así como sobre los derechos y deberes de los integrantes de los grupos parlamentarios. Con estas inclusiones en el texto sustitutorio, señora Presidenta, se garantiza que todo procedimiento disciplinario y posible sanción sea conforme a las garantías, principios y derechos constitucionales. Además, se propone que si dicha sanción es suspendida, revocada o anulada por la instancia correspondiente, el congresista pueda optar por regresar a su grupo parlamentario o incorporarse a otro existente previo acuerdo del grupo que lo decida acoger. Señora Presidenta, como le digo, hemos venido escuchando. Y no solamente hemos escuchado en estas horas, venimos escuchando hace 15 años. Cuando oigo a mis compañeros decir que debería haber más discusión, temo sentir que estamos tratando de dilatar más una decisión que el pueblo le está solicitando a gritos. El día de hoy debe ser, tal como lo ha dicho el congresista Galarreta, recordado como un día en el cual los congresistas tengamos la oportunidad de reflejar verdaderamente lo que nosotros pensamos respecto a los partidos políticos, respecto a la decisión que toma el pueblo cuando nos eligen no solamente a nosotros, sino al grupo partidario por el cual nos hemos presentado. En ese sentido, señora Presidenta, sin más dilación, solicito a usted poner a votación la propuesta que presentamos. Gracias, congresista Torres.